nosotros esta mañana. Entonces no hay clases con mi esposa para los pequeños, pero los demás pueden ir con la hermana Miriam también. Si se quieren venir con nosotros. Sí, ajá, por eso. Entonces, los de la clase de mi esposa, si quieren acompañar también a la hermana Miriam, estaría excelente. El hermano Omar Rangel también quiere acompañarnos. Bien, pues buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la lección que nos quedamos con la lección de hoy, con la clase de hoy en Primera de Juan, donde tuvimos la lectura, Primera de Juan 4. Según yo íbamos a terminar en esta enseñanza el capítulo, pero no, me emocioné de más, pero no va a ser posible. Bueno, voy a leer yo, y usted me sigue con su vista, donde tuvimos la lectura, y después de esto vamos a hacer una oración. Bueno, dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 al 19. Dice: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Señor, te agradecemos principalmente, infinitamente, por la salvación que tú nos das también. Te agradecemos por tus cuidados también que has tenido durante la semana con nosotros, a pesar de las complicaciones de los climas, Señor, y pues temas como pandemia que aún no desaparece. Te agradecemos tus cuidados en cuanto a todo eso, y especialmente te queremos pedir esta mañana por la lección de esta mañana, que tú nos ayudes a que podamos aprender pues algo nuevo, algo, o al menos si ya lo conocemos, que lo podamos recordar y lo podamos llevar a nuestra mente, nuestro corazón, y lo podamos también poner en práctica. Una bendición te pedimos muy grande para todos, y te pido de manera muy especial que tú me ayudes a explicar lo que tenga que explicar y que no salga de mí algo que no se debe. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya casi, como les mencionaba, mi intención era terminar este capítulo, pero pues no va a ser posible. Digo, esperemos al paso que vamos terminar en septiembre, porque hay planes después de septiembre. Ojalá y Dios quiera y nos ayude para que podamos terminar. Pero bueno, como les decía, ya casi terminando con este capítulo 4, pues seguimos hablando de ese tema, ¿no? El tema que hemos estado recalcando mucho estos últimos días, hablando acerca del tema que es el amor. Digo, y puede que haya personas que sea la primera vez que escuchan pues la lección de hoy. Hemos llevado la continuidad desde el capítulo 1, pero pues nuevamente, digo, de una manera muy breve, vamos a ver las tres divisiones, que es luz, amor y vida. Que digo, lo podemos aplicar también estos tres temas, o no verlo simplemente como tres temas, no luz, amor y vida, sino verlo a la vez como pues una aplicación. En primer lugar, en el capítulo 1 y capítulo 2 de Primera de Juan, pues hemos visto ese tema, ¿no? De que Dios es luz. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Pues de que pues nuestras obras son manifiestas a través de la luz, ¿no? Podemos ver, como ejemplo, lo vimos algunas veces, por el parabrisas de nuestro carro, de repente pues lo vemos muy normal, y nos llega la luz de frente y pues se ve toda la suciedad que tiene pues nuestro parabrisas, ¿no? Hablando como un ejemplo muy simple, hasta que el sol nos da, pues se ve toda esa suciedad. Y pues de igual manera, cuando nos presentamos nosotros ante la luz de Dios, pues es evidente todo el mal, toda la suciedad que hay en nosotros. Al principio hablamos, si recordarán, en los capítulos primeros, hablaba mucho Juan de evidencias de que pues si dices que eres esto, pues debes demostrar esto. Si dices, no sé, pues muchas cosas que vimos en ese momento, donde eran como un tipo, bueno, eran evidencias, y a la vez lo vimos como que eran ciertos filtros, donde pues tú podías, o uno podía autoanalizarse y pues ver de qué parte era, ¿no? Vemos que Juan desde un principio menciona estas antítesis, ¿no? Si estás en luz, estás en oscuridad, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay medias tintas, no hay medios
no hay lugares intermedios, ¿no?, donde podamos identificarnos, o eres de uno o eres de otro. Y pues vimos que muchas veces Juan nos invitó a eso, ¿no?, a autoevaluarnos. Pero pues ahora que conocimos, bueno, que supimos cuál era nuestra condición al presentarnos ante la luz de Dios, pues vimos nuestra suciedad. Isaías 64:6 nos dice que pues dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y bueno, recordando también lo que hemos visto, vamos a ver Juan 3:19 rápidamente, hablando de esta parte del tema que vemos que Dios es luz. Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 19. Dice así, y esta es la condenación, que la luz, hablando de esto, vino al mundo, y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues esto es lo que hemos visto en el capítulo 1 y 2, pero vemos ahora en el capítulo 4 y 5 que después de que sabemos nuestra condición cuando son mostradas nuestras obras a la luz, pues tenemos aquí a la puerta lo que es el amor de Dios, ¿no? Que esto lo vemos en el capítulo 4 y capítulo 3 y capítulo 4, que no hemos terminado, y pues que habla del amor de Dios. Lo hemos hablado muy continuamente y muy repetitivamente, por así decirlo, pues hablando de ese tema del amor de Dios en nosotros, de cómo se manifiesta o cómo manifestamos el amor de Dios en nosotros hacia los hermanos. Y pues sabemos que el amor de Dios no es solamente decir pues una simple frase, ¿no? Sabemos que el amor de Dios pues en realidad fue manifestado a toda la humanidad. Hemos visto pues también que el conocer o el saber de esta frase del amor de Dios pues no solamente es llegar a un conocimiento, ¿no?, sino vimos que es el experimentar el amor de Dios, que es un amor pues tan grande que, bueno, lo hemos repetido muchas veces y lo hemos usado como referencia. Es un amor tan grande que lo vemos en 1 de Juan, capítulo 3:1, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Bueno, bueno, no hemos visto todavía, no hemos empezado con el capítulo 5, pero haciendo un resumen de estos temas que habla 1 de Juan, bueno, pues en primera instancia vimos que nos presenta nuestra condición al presentarnos en la luz de Dios. La siguiente es la experimentar el amor de Dios después de conocer nuestra condición, pero en el capítulo 5 viene la tercera parte que nos muestra lo que es la vida de Dios, ¿no? Nos muestra pues cómo llevar una vida referente a lo que Dios nos manda, a lo que Jesús nos mostró, porque vimos que a pesar de que no solamente Jesús vino a salvarnos, sino que también nos dio un modelo a seguir, ¿no? Hemos visto también muchas veces que pues la vida del cristiano pues no se trata en ver los defectos de los demás, no ver, por ejemplo, hablando de la condición de estar en luz, no habla de ver la condición de los hermanos, sino ver nuestra condición, no ver si el amor del hermano es evidencia de que es cristiano, sino otra vez Juan constantemente nos está invitando a hacer este autoanálisis con nosotros, si pues el amor que estamos demostrando es del verdadero creyente. De hecho, si vemos 2 de Corintios 5:17, pues sí, muchos lo han de saber. Dice, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La verdad es que no sé dónde termina la introducción, pero como no lo dividí, sí medio me enredé ahora con lo que escribí, pero vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. Y pues en resumidas cuentas, estas tres secciones pues son una de las cosas muy importantes en la vida del cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en el proceso nos muestra nuestra condición, experimentamos el amor de Dios y por consiguiente nos da la pauta que debemos de seguir. Ahora, podemos preguntarnos cuántos han experimentado pues todo esto, ¿no? El amor de Dios, cuántos han experimentado, o cuántos se han pues quedado en la conclusión en qué condición están. Y pues entrando en el versículo 17 donde nos quedamos, vamos a leer el verso 17, pero vamos a leer un poquito la segunda parte del versículo 16. Ahora sí que vamos a ver el contexto, ¿no? Porque pues, digo, los que no estuvieron o los que no escucharon la lección pasada, podemos ver en esto se perfecciona el amor de Dios en nosotros, pero ¿en qué? Vamos a ver el verso anterior, dice,
y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora sí entramos en el verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, pues le hemos visto, como les he mencionado repetitivamente, alguien hace referencia a lo que es una espiral, que volvemos y volvemos al mismo tema, pero de alguna manera, pues lo mencionamos también. Juan sabía la necesidad que había, Dios sabía la necesidad que había en la iglesia, y por medio de Juan fue que pues está repitiendo y repitiendo la necesidad. Digo, y si por algo también nos está llegando este tema a nuestra iglesia, pues también es por algo, ¿no? Tal vez también sabe Dios la necesidad que tenemos del amor entre nosotros. Si recuerdan, la semana pasada vimos o tocamos esta palabra, la mencionamos hablando de esta palabra tan importante que es permanecer. Y una de las formas que pudimos ver lo que era permanecer era pues habitar, ¿no? o vivir. Y podemos leer esta frase así, ¿no? Como que el que vive en amor, vive en Dios, y pues Dios vive en él, haciendo pues este cambio de palabra o haciéndolo entender de una mejor manera. Pues muchas veces hemos oído esta frase, ¿no? De que el amor de Dios, de que Dios nos muestra su amor, y la decimos incluso algunas veces cantando, ¿no? Cristo me ama, Dios me ama a mí, una infinidad de canciones que hablan acerca del amor de Dios. Pero vemos la importancia de decir, y digo, no es de cualquier persona que permanece o mora en nosotros, sino estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de Dios, de toda la creación, no hablamos de cualquier amor de cualquier persona. Pues es un Dios que afortunadamente tenemos nosotros, que no tiene la necesidad de que lo estén cargando, ¿verdad? Que le truenen cohetes. Es un Dios de que Él se manifiesta por sí solo y no necesita de nadie más. Tenemos, digo, si podemos hablar de la grandeza de Él, podemos hablar de su omnipotencia, de que todo lo puede, podemos hablar de su omnisciencia, todo lo sabe, y la omnipresencia, entre muchas otras más, hablando de que pues Él donde quiera está, ¿no? Y eso lo tenemos que tener muy presente, y nos debe también a la vez dar esa seguridad. Ahora, hablando de este contexto, acerca de el verso 26, cuando dice que el que permanece en Dios, bueno, dice Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hablamos también, se recordarán a veces anteriores, acerca del morir a mí, ¿no? De que pues el hecho de vivir para Él o permanecer en Él, una de las maneras también tenemos que morir a nosotros, morir a nuestros gustos, a nuestras pasiones, y pues ahora nuestros deseos, nuestros gustos deben de cambiar y vivir una vida más enfocada a Él. En la primera parte del verso 17, cuando dice, en esto se ha perfeccionado, pues habla de llegar a una madurez. Si recordarán, hemos hablado que también la palabra perfección o perfeccionado habla de un nivel, habla de llegar a una madurez, habla algo que está pues en su mero punto, ¿no? Pues no ni más ni de menos, sino un cierto punto. Digo, podemos tal vez tomar de ejemplo, no sé, un corte de una carne, ¿no? Para alborotar el hambre. De que pues una carne debe estar en su punto para disfrutarse. Si muy cruda, pues no sabe buena, y muy quemada, pues de repente se sala. Y aquí habla, digo, haciendo tal vez un ejemplo muy sencillo, dice, en esto se ha perfeccionado. Habla de un perfecto amor, pues que está en su mero punto, en su mero jugoso, ¿no? La carne en su mero punto, es la palabra. Ahora, es lo que Juan nos dice en esto, que el amor se ha perfeccionado. Pero ¿se ha perfeccionado en qué? Pues bueno, lo vemos en el verso 16, en permanecer en el amor, porque si permanecemos en el amor, Él permanece en nosotros. Recordemos que pues esta carta primera de Juan está dirigida especialmente a los cristianos, ¿no? Está dirigida a los hermanos, pues siendo invitados y a la vez siendo exhortados a tener un amor entre nosotros mismos, y permaneciendo en este amor, que dice que porque el amor de Dios ya nos ha sido manifestado, ¿no? Pero ahora vamos a ver, dice, ¿para qué se ha perfeccionado? En la segunda parte del versículo 17 dice, para que tengamos confianza, y habla de un evento muy preciso, dice, un evento muy específico, perdón, dice, para que tengamos confianza, dice, en el día del juicio.
Ahora, pues muchas veces hemos hablado también acerca de esta palabra, ¿no? De confianza. Y es una palabra que pues Juan al mismo tiempo usó en el versículo 21 del capítulo 3, que viene traducida de la palabra parresia. Y es para referirse a una confianza que puede tener el creyente, como lo habla en el versículo 21, habla de la confianza que puede tener el creyente al traer sus peticiones a él. De hecho, vamos a leerlo, dice el capítulo 3, verso 21. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice, confianza tenemos en Dios. Y ya después dice: cualquier cosa que pidiéramos, recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está haciendo pues referencia a esta palabra confianza, ¿no? A esta seguridad que tenemos con Él. Pues muchas veces, si nos damos cuenta de repente en programas que vemos en la tele, ¿no? Se cree que el amor debilita, ¿no? Si, no sé, si algún villano se enamora, pues empieza a perder su fuerza, ¿no? O en ciertas circunstancias, digo, nosotros hemos estado viendo mucho una serie de vikingos, donde pues los cuates se empiezan a enamorar, empiezan a perder, se ven más débiles, se ven menos fuertes y las conquistas pues son cada vez menos. Pero aquí Juan nos está hablando acerca de este amor, a que el amor no tenemos que tener ese concepto de que el amor nos debilita, sino al contrario, que este amor nos debe dar esta confianza, ¿no? Y hablando de confianza, pues es de que nos da también un valor. Bueno, la palabra de Dios se los mencioné, en la palabra de Dios vemos que el amor nos da confianza y pues también nos da esa valentía porque tenemos el amor de Dios en nosotros. Cuando amamos, pues somos valientes y también somos valientes hasta para tomar decisiones. Cuando amamos tenemos confianza, somos valientes y pues también tenemos el carácter para ahora sí, para decidir o tener la libertad de escoger si hacemos el pecado o no, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ese valor también de tomar nuestras propias decisiones, sea para bien o sea para mal. Y pues un ejemplo muy, muy grande en cuanto a valentía, lo vemos en Jesús. Él nos amó y fue valiente, que se entregó por nosotros. Digo, pues qué ejemplo más de valentía puede haber, ¿no? O sea, no fue un amor de repente se cree que pues el amar a alguien, las maripositas en el estómago, ¿verdad? Pero pues no es solamente eso, sino demostrar ese amor. Y pues Jesús en su caso pues no sintió maripositas en el estómago por nosotros, sino que Él tomó la decisión de entregarse por nosotros, precisamente por la condición que teníamos de pecadores. Notemos algo que también continúa diciendo el verso, y les comentaba, habla de este suceso futuro. En la segunda parte dice, para que tengamos la confianza en el día del juicio. Y pues habla de un evento pues que ahora sí que está en el calendario celestial, ¿no? No es algo que probablemente pase, digo, está escrito en la Biblia que va a suceder. Y pues mucha gente tiene una idea errónea, ¿no? De que cuando esté en la presencia de Dios le va a decir: oye Dios, ¿por qué permitiste esto, no? ¿Por qué permitiste tanta violencia? ¿Por qué permitiste tantos, no sé, en la naturaleza que hiciera tanto daño con las personas? Pero pues esa idea errónea, vaya, que llevan ellos, pues sabemos que no va a ser así. Los que vamos a ser juzgados vamos a ser nosotros. Nosotros no vamos a tener ni siquiera tal vez cara para voltear a ver a Dios y confrontarlo por lo que haya pasado en el mundo. Pues sabemos que los que vamos a ser juzgados somos nosotros. Ya me perdí. Bueno, una de las cosas que escuché también de un predicador y se me hizo muy, muy interesante es que pues, todos tenemos al menos los que somos creyentes, tenemos la seguridad de que somos pecadores, ¿no? Digo, a pesar de que somos salvos, no estamos exentos de pecar. Lo vemos en Primera de Juan, también en versos anteriores, cuando dice que el versículo 1 del capítulo 2 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Anteriormente vimos que Juan estaba pues consciente también de esta presencia del pecado que aún estaba, pero pues teníamos este abogado que nos podía limpiar de nuestros pecados, hablando de una purificación constante. Pero aquí lo que se me hizo muy interesante de lo que nombró él, de que todos sabemos que somos pecadores, pero de repente no sabemos qué tanto somos pecadores.
Y esto lo vamos a saber el día en que Dios nos juzgue, ¿no? Cuando estemos en la presencia de Él, pues nos daremos cuenta de que pues tal vez hasta no somos mejores de las personas que irán al infierno, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese momento, cuando tengamos nuestro juicio, vamos a saber también qué tan pecadores somos. Vamos a ver Juan capítulo 5. Juan 5, 24. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por otra parte, Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues sabemos que vamos a tener un juicio, pero los que pues somos salvos, vamos a tener también pues nuestra parte en este juicio, pero pues no vamos a ser condenados como aquellos que no hayan recibido a Cristo, ¿verdad? El verso 17, hablando de la cita que estamos estudiando, en la última parte vemos, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, pues aquí vemos en esta parte, o nos está mostrando, que como creyente nuestra vida debe ser pues el reflejo de Jesús, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado, de que pues nuestras actitudes van a manifestar, o nuestras acciones van a manifestar de quién somos, ¿no? Y pues va a ser el reflejo de lo que estemos proyectando. Vamos a ver como referencia a unos versículos más, es Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 dice: porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a ver 2 de Corintios también 3:18. Dice: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como... Déjame subir porque no veo. Dice: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y vamos a ver también Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegueseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, estos versículos apoyan esta parte donde dice Juan, en la última parte, ya se me perdió, cuando dice que, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, hablando del creyente, porque igual recordamos que esta carta está escrita dirigida a los creyentes. En este verso Juan pues nos está hablando con mucha seguridad de lo que debe ser un verdadero cristiano, ¿no? Él les habla con la seguridad pues de los que son verdaderos creyentes, después de haber pues pasado todos los filtros que vimos anteriormente en los capítulos anteriores. Y pues viéndolo así, pues si permanecemos en amor, como dice el versículo anterior, permanecemos en Dios. Si permanecemos en Dios, pues Dios permanece en nosotros. Y si permanece Dios en nosotros, pues tenemos la confianza de que en la vida de pues nuestras decisiones serán con más confianza, serán de decisiones valientes. Y pues como dice aquí, también tendremos la confianza sobre este juicio que nos menciona aquí en este versículo. Y pues también al tener todo esto anterior, nos está mencionando que seremos como Él es en este mundo.
Y pues esto nos está enseñando también que el Padre pues nos está tratando, Dios Padre nos está tratando a los santos del mismo modo que está tratando a su Hijo. Y pues como lo vimos en el versículo 1 del capítulo 3, pues porque habla que somos adoptados, dice que nos llama hijos de Dios, y aquí está hablando de la adopción. Entrando al verso 18, de primera de Juan 4, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿a qué le tenemos miedo, no? No sé quién ha visto, de repente estoy hablando de películas ahora, ¿verdad? La película de los Crocs, donde pues, habla de los cavernícolas, y el papá de la familia les enseña a los niños de que pues tienen que vivir con miedo. El miedo es el que los va a salvar, porque el miedo les va a dar a que tengan la precaución de los peligros. Y pues bueno, se me vino a la mente cuando estuve viendo este estudio acerca del temor, ¿no? De que él les inculcaba a sus hijos de que tenían que tener miedo a las cosas, y era lo que los iba a hacer sobrevivir. Entonces podemos preguntarnos nosotros mismos, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? Digo, probablemente uno pues puede tenerle miedo a muchas cosas, ¿no? A la enfermedad, miedo a los accidentes, pues miedo tal vez a la inseguridad que hay en las calles. Pero aquí nos está diciendo Juan que donde hay amor no debe de haber espacio para el temor, ¿verdad? Y también habla acerca del juicio, pues del juicio específicamente del verso anterior. Dice: el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? El amor pues nos debe dar la confianza, nos debe de dar valor para tomar las decisiones, como lo vimos hace un momento, y decir no al pecado. Por eso el tener este amor perfecto, dice, echa fuera el temor. Vamos a ver primera de Juan. No sé cuál era este. Bueno, pero vamos a ver Salmo 23. Recordemos lo que es Salmo 23, que dice: aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? En la segunda parte del versículo 18, que dice que el temor lleva en sí castigo, pues muchas veces de repente el temor nos puede traer pues nos esclaviza, ¿no? Por así decirlo. Pues si tenemos miedo, como le mencionaba ahorita, a los miedos que cada quien se haya analizado, pues de repente hay quien le tiene miedo al sobrepeso, ¿no? Al subir de peso. Muchos, yo creo, les tenemos miedo a eso. Y de repente tratamos de mejorar nuestra alimentación, ¿no? Tal vez de meterle más a la lechuga, más a la verdura, más a ese tipo de comida. Entonces ya estamos tomando la decisión para evitar eso, o nos está esclavizando hacia un alimento. De repente podemos tener miedo a la inseguridad, y pues ese miedo nos impide salir, ¿no? Nos esclaviza a estar resguardados. Algunos puede que tengan miedo a algún accidente, y pues eso les impide de repente manejar. Digo, cada quien sabe qué miedos podemos tener, ¿no? Y pues de hecho yo lo había mencionado, lo vi como un vaso, ¿no? De repente cuando le ponen agua y aceite, pues el aceite sabemos que se va en la parte de arriba. Y podemos ver que el amor pues viene siendo el agua, ¿no? Mientras nuestro recipiente más agua tenga, el aceite va a ir a flote, y pues entre más agua, entre más amor tenga, pues menos va a caber el temor. Vemos en Mateo 28:20 que hay una promesa. Espero que sí sea la cita. Mateo 28:20 vemos esta promesa. Dice, no, ese no es entonces. Sí, cierto. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene la promesa: y aquí yo estoy con vosotros. No dice los domingos, no dice de vez en cuando, ¿verdad? Dice todos los días, dice hasta el fin del mundo. Entonces tenemos esta confianza, tenemos esta promesa de que pues Él está con nosotros, y estando nosotros pues hablamos del amor, permaneciendo en el amor, ¿verdad? Ahora pues la pregunta aquí no es de repente ¿a qué le tienes miedo?, sino ¿por qué tenemos miedo? Vamos a ver Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 y 21 dice: conforme a mi anhelo
y esperanza de que nada será avergonzado. Más bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ver por último Mateo 8:28. Vamos a ver uno de los casos, de parte de la historia cuando Jesús calmó la tempestad. Es Mateo 8:23. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis? Hablando del temor, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora podemos ver la pregunta que les hizo Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, aquí lo que les está dando a entender, o sea, ¿por qué pecan? ¿Por qué temen si yo estoy con ustedes? Entonces, es una de las cosas que aquí nos habla esta parte de primera de Juan, de que pues de la permanencia, ¿no? Mientras permanezcamos en Dios, pues esta permanencia nos debe manifestar amor hacia los hermanos, amor a Dios mismo, y pues donde esté esta permanencia va a haber este amor a este nivel, y pues si Dios permanece en nosotros, este temor no debe de caber, es lo que nos menciona. Y pues como referencia podemos tener esta cita hablando cuando Jesús calma la tempestad. Ahora podemos preguntarnos nuevamente a nosotros, ¿qué hay en nuestras vidas que nos esté provocando de repente ese temor, ¿no? Tal vez en algunos casos puede ser algún pecado no confesado. Cada quien sabe lo que trae su moralito, ¿verdad? Cada quien va cargando. Hay muchas situaciones en nuestra vida. Cada cabeza de repente es un mundo, hay diferentes experiencias, diferentes personalidades, así lo podemos ver. Y pues diferentes costumbres de repente tenemos cada quien, crecimos bajo diferentes costumbres. Y pues tal vez esto puede ser la diferencia, ¿no? Cada quien sabe sus temores, cada quien sabe pues sus inseguridades. Pero aquí nos invita Juan a permanecer en Dios, a permanecer en el amor y pues ignorar todos estos temores, que Dios es el que nos debe dar esta seguridad. Sabemos que pues de alguna manera o de una manera muy grande Dios manifestó su amor para con nosotros, y pues Juan constantemente nos está invitando a ese amor que Él nos demuestra, se lo demostremos a Él y pues lo demostremos a los hermanos. El verso 19 dice, nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero, ¿no? Lo vimos anteriormente cuando vimos que decía también la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces aquí vimos en 2 lecciones anteriores de que pues nosotros por naturaleza no buscamos a Dios, Él siempre pues empieza buscando, no termina buscándonos, Él nos busca porque por naturaleza pues no lo hacemos nosotros. Ahora, bueno, ya se los he mencionado muchas veces, aquí nos hace esta invitación Juan a regresar este amor a nuestro Señor Jesucristo y manifestarlo a los demás. Y pues lo vimos anteriormente que pues todos tenemos esta capacidad, ¿no? De repente hay quien nace con alguna discapacidad de repente física, pero pues todos tenemos esta capacidad de recibir este amor de Dios y al mismo tiempo de manifestarlo. A lo mejor fue algo muy, muy breve, pero no es algo de poca importancia. Hablamos del tema de temas que es el amor de Dios. Y pues la importancia aquí es no solamente recibirlo, sino manifestarlo también, de dar ese reflejo del amor que recibimos, y proyectarlo hacia los demás con nuestras acciones y demostrarlo a los hermanos, ¿verdad? Por mi parte es todo, espero haya sido algo de bendiciones.